Durante décadas ha sufrido a manos de males como el rentismo petrolero, el clientelismo y de las prebendas utilizadas como herramientas políticas. También este conjunto de males han servido de ilusión para establecer un supuesto modelo de desarrollo que, en vez de centrarse en el individuo, centrarse en la persona humana, está centrado en el Estado. Un Estado que, en vez de acercarse a los individuos como ciudadanos, se acerca a los mismos como súbditos. Y un sistema también que facilita las opciones para aquellos que se acercan al Estado y se las restringe a aquellos que se esfuerzan de manera honesta y veraz. Frente a esta realidad, nosotros consideramos desde 20 Venezuela que ese modelo ha fracasado en su intención de generar bienestar, si es que esa fue la intención de ese modelo de desarrollo en algún momento. Para hablar de este tema y para hablar de una visión alternativa, de una visión en la que el ciudadano, la libertad y la prosperidad estén en el centro, hoy estamos conversando con Catalina Ramos, la coordinadora de Asociaciones Ciudadanas de 20 Venezuela, y le damos la bienvenida a ella e igualmente a Oriana González, quien es mi compañera el día de hoy. Catalina, cuéntanos un poco justamente acerca de este modelo, el modelo fracasado que durante décadas ha subsistido en nuestro país. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Elías. Hola, Oriana, buenas tardes también para ti y para todos los que escuchan este podcast que ustedes han desarrollado, Manual Liberal, que me parece súper valioso y súper inteligente, porque parte de lo que tenemos hoy como resultado ha sido producto de un empeño de un sector de la política, de creer que el ciudadano es inútil mental y que no tiene capacidad de discernimiento ni de entender conceptos ni propuestas profundas, sino que todo se reduce a un marketing superficial y con eso se supone que se puede diseñar una política para un país. Nosotros en 20 Venezuela, como tú lo has dicho, no creemos en eso, sino en todo lo contrario. Y para conectar con lo que nos estás diciendo, ayer quería comentar una pequeña anécdota. Ayer tuvimos una reunión con un productor agropecuario venezolano que tiene una organización gremial que agrupa más de 1.200 productores. Y él nos decía que ya él consideraba que ya era momento de que el productor agrícola dejara de ser solo productor y se involucrara en la política. Tú no sabes la felicidad que nosotros sentimos cuando escuchamos ese tipo de cosas, porque justamente la diferencia entre el modelo que nos tiene avasallados en este momento y el que nosotros estamos proponiendo es esa. El entender como ciudadanos, no solamente que el político lo entienda como político, sino nosotros como ciudadanos que tenemos la responsabilidad y yo diría que hasta la oportunidad de ejercer nuestro rol desde el lugar que esté en la política quizás no partidista, porque mucha gente dirá yo no soy gente de partido, pero sí en la política que es el público, que es el que es la posibilidad de decidir sobre tu vida. Y entonces eso lo conecto con lo que me preguntaste. Nosotros hemos tenido durante más de 60 años un sistema político que sí tuvo ventajas, tuvo oportunidades, ciertamente. Yo soy producto de ese sistema, yo estudié, hice posgrado y he ejercido mi profesión dentro de ese sistema, dentro de ese modelo. Sin embargo, nunca nos enseñaron o nos indujeron a creer que somos capaces, sino que nos tenían que decir qué hacer, dónde estudiar, cómo estudiar, dónde trabajar incluso. Y eso distorsionó totalmente la dinámica social, la dinámica de la sociedad para obtener lo que tenemos hoy. Pero eso no fue accidental ni casual, es un modelo que cree que realmente el Estado es el que debe diseñar y definir la vida de los ciudadanos porque tiene el poder de las armas y el poder del dinero. En el caso de Venezuela tiene que ver con el petróleo y la renta petrolera, pero eso no es correcto, no es una realidad factible ni que haya sido exitosa en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera aquí, porque si hubiese sido exitosa no estaríamos donde estamos hoy.
Ese es un modelo que se presta a corrupción, que se presta a amiguismo, cogollismo, donde los militares, en este caso, porque el que lo precipitó hacia el nivel de destrucción que tenemos hoy fue un militar, los militares entonces se convierten también en una mafia que avasalla todas las instituciones, y eso, el militarismo también es otra de los elementos sobre los cuales nosotros estamos trabajando en contra. Nosotros creemos en el poder de lo civil, en el Estado de Derecho, en la capacidad del ciudadano y en la potencia que tiene para, desarrollándose a sí mismo y a su familia, siendo próspero, puede generar prosperidad para su entorno, su sociedad y el país en totalidad. Katy, y antes de avanzar a un segundo tema, que sé que ya Oriana está allí prevenida al bate, hay algo que me gustaría comentar. Tú ciertamente comentabas, bueno, que ese sistema, a pesar de todo, tuvo algunas ventajas. Bueno, mucha gente se formó, mucha gente pudo crecer y prosperar dentro de ese sistema anclado en el poder económico generado desde la renta petrolera, pero ¿no crees que esas ventajas, ese crecimiento fueron realmente ilusorias en la medida en la que no era posible sostener ese crecimiento y eso en el tiempo? Una vez que, bueno, que se acabó la llamada gallina de los huevos de oro, PDVSA, que sabemos lo que ha pasado con ella, que acabaron primero con la industria y luego ya el mundo en general se encuentra buscando otras medidas de energía, ya ese sistema no era posible sostenerlo. Entonces, no, ciertamente hubo algunas cosas buenas, pero ¿era realmente viable ese sistema? O sea, ¿era comprensible mantenerlo durante tanto tiempo? No, es que quizá no, si lo enfocamos solo en eso, por supuesto que no. No solo no es sostenible, sino que es una distorsión, porque de nuevo anula la capacidad del ciudadano. Yo me refería en ese periodo, por ejemplo, Elías, el mérito valía. A pesar de todo lo que se hable de PDVSA con el tema estatista, que es un problema, que es una distorsión, no cabe duda de que allí había una élite de profesionales en donde el mérito era el que prevalecía. Yo recuerdo, yo no sé, en este momento no es así, sino todo lo contrario, pero yo recuerdo que cuando uno estudiaba, el que tenía mejor nota era el que era posiblemente beneficiario de incentivos, de beneficios, de becas, etcétera. No como ahora. A eso me refiero yo. O sea, ayer, en otra reunión que tuvimos ayer, y perdona que sea tan anecdótica, pero es que cuando los ciudadanos te dicen a ti lo que tú estás esperando que concluyan, como una gran novedad, a mí me parece muy satisfactorio, porque quiere decir que parte de lo que ha sido el problema de la destrucción se ha convertido en una oportunidad, porque la gente empieza a darse cuenta que lo que necesitamos es la libertad y la independencia. En esa reunión de ayer, que era una reunión de profesionales de altísimo nivel en varias áreas del saber, ellos comentaban que no debíamos hablar de desechar totalmente lo anterior, porque hubo cosas que en el pasado nosotros hicimos muy bien y fuimos vanguardia de la región. Y es verdad, nosotros tuvimos en el área de salud, tuvimos disciplinas en las cuales la gente venía a Venezuela, porque aquí es donde único se hacía tal intervención. Y estoy hablándote no de cosas cosméticas que nos hicimos famosos en eso, sino incluso de trasplantes de corazón. Claro. En el área agrícola también el mejoramiento genético de las variedades de arroz aquí en Latinoamérica comenzó en Venezuela. A eso me refería yo, a cosas que realmente durante ese periodo se pudieron hacer porque el valor del trabajo tenía sentido para la gente, el valor del mérito tenía sentido, claro. Junto a eso estaba el Estado avasallante que aplicaba el amiguismo, que aplicaba el clientelismo, y por eso terminó de acelerar la distorsión hasta el resultado que tenemos hoy. Pero hubo aquello en el que crecí yo y en el que nos formamos muchos, y mucha gente que fue con unas becas al exterior y regresó, ejerció esa profesión con
destacada trayectoria y logró ser vanguardia en la región. Y eso es lo que nosotros quisiéramos para Venezuela, pero en libertad. Excelente, Katy. Gracias. Muy bien. Cuando hablamos de Venezuela Tierra de Gracia, hablamos de una ruptura paradigmática que permite promover la organización de un Estado y la innovación de un gobierno, pero con la firme convicción de las libertades. También potenciando que el ciudadano pueda ser protagonista. De esto y un poco más nos va a hablar Catalina sobre cómo poder lograr esta ruptura. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y parece un elemento demasiado obvio, es alcanzar la libertad. Sin embargo, nosotros no podemos esperar a ese momento para ir desarrollando todas las ideas que se tienen que trabajar en el proceso. Nosotros, cuando concebimos Venezuela de Tierra de Gracia, lo concebimos como una fórmula que consta de 3 elementos. El individuo como base del desarrollo, de su propio desarrollo y del desarrollo del país. El Estado al servicio de ese ciudadano y no al revés, y un ambiente de libre mercado. Eso nosotros lo llamamos fórmula porque no son 3 ejes de un triángulo o qué sé yo, 3 ítems que tienes que listar. Es una fórmula porque suma, y si no lo desarrollas en forma simultánea, nos da como resultado lo que nosotros decimos que Venezuela es tierra de gracia, un país para vivir en él y no para vivir de él, que es lo que ha pasado hasta ahora. En cada uno de esos 3 elementos de la fórmula hay una serie de ámbitos que ordenan las ideas de lo que es el desarrollo de una sociedad. El primero, el individuo y el autodesarrollo del individuo, está lo que es la prosperidad ciudadana, con todos los aspectos de los temas que habilitan al ciudadano para desarrollarse. Educación, salud, cultura, trabajo, deporte, etcétera. Todo lo que tiene que ver con que el individuo sea capaz para poder salir adelante por su propio esfuerzo y su propio mérito. Junto a eso, todo lo que tiene que ver con conocimiento, investigación, ciencia, tecnología, universidades, etcétera. Todo esto comprende el elemento 1 de la fórmula, que es el individuo. El habilitar al ciudadano para que sea el eje, el motor de empuje del desarrollo del país. En el estado de servicio del ciudadano, donde tenemos el mayor trabajo, creo yo, porque estamos pensando en un estado que es inédito. Nosotros no hemos tenido nunca un país organizado para una república liberal como la que estamos proponiendo. Y nos encontramos mucho con, y este es uno de los elementos que habría que cambiar, Oriana, para que realmente empezáramos a dar esa ruptura. Nos encontramos con que las personas tratan de diseñarte lo que quieren proponer para la organización del Estado, para la justicia, para el mismo estamento militar, etcétera, que es todo lo que está en este segundo elemento de la fórmula, desde el concepto actual del Estado que tenemos. Entonces es un contrasentido, porque si estamos diciendo que el Estado que tenemos no es una república, ni lo fue, y no tiene al individuo como centro, muy mal es tratar de diseñar lo que queremos hacer como modelo, cuáles son los ministerios que deberían haber, o si es que deberían haber, o cuáles son las instituciones, desde la perspectiva de lo que tenemos hoy. Porque nosotros no sabemos siquiera, a medida que lo vamos desarrollando, lo podemos ir visualizando, pero mientras tanto, no sabemos cuál es el Estado que vamos a tener, cuál es la estructura. Tenemos claro que queremos un país federal, en donde cada estado, desde el punto de vista regional, tenga su propia visión, su propia mecanismo de autosostenibilidad para ser incluso competitivo con los otros estados, etcétera. Pero no tenemos todavía el esquema de como la gente pensaría, el organigrama del Estado. Entonces, esa mentalidad, ese cambio en la mentalidad es necesario para poder diseñar lo que viene. Y en el tercer elemento, en el libre mercado, también allí tenemos todavía mucho de la Venezuela anterior. En el sector, por ejemplo, de agroproducción, para seguir con los ejemplos que hemos estado hablando, todavía hay productores como el que les mencioné antes, que te dicen que ellos quieren ser parte y ejercer, y además de ser productores y cuidar su ganado, su finca, lo que sea, quieren involucrarse en lo público, pero hay otros que dicen, pero ya va,
no me puedes poner a competir con los que vengan de afuera porque, bueno, pobrecito yo que tengo tantos años en este plan, que he resistido y tengo este país así, y ahorita que cómo me vas a traer a los de fuera. O sea, esa mentalidad también hay que quitarla porque, por supuesto, habrá que tener un periodo de transición en el que se compensen algunas distorsiones que hay hoy día producto del régimen, pero no puede ser unas políticas de Estado permanente porque entonces estaríamos volviendo a lo que tuvimos, que no es lo que queremos justamente. Entonces, en el tema de la ruptura, parte mucho de lo que es el concepto que cada uno vaya comprendiendo de su propio rol como ciudadano y como ente activo para el desarrollo de la sociedad. Excelente, Katy. Katy, hay algo que tú mencionas que me parece a mí trascendental, que es el tema de, tú te refieres a eso como cambio de mentalidad. Es una de las tareas más importantes que tenemos. Bueno, tú mencionabas este caso de, bueno, productores que, bueno, no me puedes poner a competir con el extranjero porque, bueno, entonces aquel me va a devorar y va a eliminarme como agente económico. Pero, bueno, ese es un ejemplo, pero también hay otros. Hace un rato conversábamos, Oriana y yo, bueno, gente que invadió un terreno y, bueno, la gente que invadió el terreno dice, bueno, este terreno es mío porque el terreno es de quien lo trabaje. No importa quién sea el dueño real del terreno. O también, volviendo al tema del rentismo petrolero, esa idea como, bueno, el país es petrolero, entonces yo me merezco mi gotica de petróleo. Entonces yo tengo que tener mi gotica de petróleo y, bueno, que me den, no sé, los reales de la manera que sea, ¿no? Pero existe, creo yo, aún eso, en parte, en muchos sectores de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos trabajar nosotros justamente en ir modificando eso, aunque todavía no lleguemos a la libertad, que la aspiramos todos, pero mientras eso llegue, bueno, nos toca hacer el trabajo y nos toca hacer este trabajo que creo que es fundamental. ¿Cómo podemos ir trabajando en ello? Bueno, mira, yo creo que hablando con la gente es fundamental. No podemos, y en eso yo soy casi que fastidiosa, no podemos dejar correr la conversación de lo que sea que estemos hablando, ya sea en una conversación particular entre amigos, en un espacio profesional o donde sea, dejar correr los conceptos mal utilizados, porque bueno, no importa, después yo se lo explico. Que es hay mucha gente que piensa que no importa lo que hagamos hoy, vamos a terminar de llegar al poder y después lo explicamos. Y resulta que no es así, porque después que estés allí, es más difícil hacer cambios de concepto, de comprensión del sistema que estás tratando de implementar, si no lo hiciste desde antes. Y yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad. ¿Por qué? Porque ya el ciudadano, el venezolano, está tan harto de que le quieran decir todo lo que tiene que hacer, de que se controle cada rincón de su vida personal, profesional, gremial, social, comunitaria, etcétera, que lo que quiere es que le dejen ser, que le dejen o que nos dejen ser, que nos dejen ejercer, que nos dejen salir adelante. Yo lo quiero hacer yo, déjame hacerlo a mí, quítame ese control, yo no quiero más eso. Entonces, con ese caldo de cultivo tan maravilloso de la gente en ese nivel de desesperación por ser libre, es donde nosotros entramos y donde nosotros no nos podemos cansar de explicarlo las veces que haya que explicarlo. Yo tengo compañeros del partido que, ay, pero otra vez, ya se lo dijimos, no importa. Hay que decirlo y decirlo y decirlo porque no es fácil, es un modelo que no hemos tenido nunca. Incluso ustedes no conocieron ni siquiera el anterior para poder hacer las comparaciones y decir, bueno, lo que pasa es que yo, como lo dije yo me gradué, hice posgrado, trabajé, no sé qué, y con eso salí adelante con las limitaciones que hubiera, pero había una forma en la que uno lo podía ejercer. Ustedes no lo conocen. Entonces, con más razón, el venezolano que comúnmente se dedica a su propia vida y que no le interesa quizás en los partidos y este tipo de dinámicas que a nosotros nos encantan, no lo comprende si no se lo hacemos ver en su propia angustia de decir, yo quiero que me dejen. Ahí es donde
uno le dice, bueno, eso es justamente lo que nosotros queremos. Que tú decidas lo que tú quieras hacer, en tanto te prepares, en tanto hagas el esfuerzo y ese esfuerzo se convierta en mérito que retorna a ti para poder mejorar, ascender en la sociedad, tener una vida próspera con tu familia. En esa medida estás en una república liberal y eso es lo que nosotros te estamos ofreciendo y ese es el trabajo y eso es lo que tenemos que hacer día tras día. La gente quiere, eso es mentira, que la gente no quiere trabajar, que quiere que le den su bolsa CLAP, eso es una solución temporal porque hay una crisis real y sobre esa crisis real nosotros tendremos que hacer un trabajo durante un periodo de transición. Eso es una realidad y no podemos obviarlo en un país tan empobrecido como el que tenemos hoy. Pero eso no significa que no trabajemos sobre lo otro, lo siguiente. Y sobre eso todos los días hay que lanzarle a la gente el farito a donde es. Mira, pero es para allá que nosotros queremos ir. Aquí en este momento tú tienes este problema y hay que denunciarlo y no te llega el gas y no sé qué. Pero hacia donde nosotros vamos es hacia allá. Y por eso, o lo que hagamos hoy, eso va a sumar para que en el momento que tengamos la libertad estemos listos para aquello que nosotros, hacia lo que queremos ir. Esa es la fórmula que aplico yo todos los días. Excelente, Catalina. Algo muy importante que acabas de decir es replicar, hacer voz de la educación y los conocimientos que tenemos porque queremos una sociedad diferente y una sociedad que el trabajo tenga sus recompensas y que las meritocracias tengan también sus recompensas. Es importante, algo que comentaste, que la libertad debe ser punto, pero podemos ir haciendo nuestro otro trabajo de hormiguita, que es hablando con la gente acerca de que los esfuerzos y el trabajo tienen sus beneficios y su recompensa, y que eso vale. Entonces, mientras te regresas, aparte de 10 premisas, ¿podrías hablarnos un poco sobre en qué contexto entran esas 10 premisas dentro de Venezuela Tierra de Gracia? Sí, bueno, esos son los elementos esenciales de Venezuela Tierra de Gracia, porque son elementos que quizá en todas las sociedades uno escucha que existen y tal, pero que vistos como nosotros los vemos en conjunto, dan un soporte que permite que sobre ese soporte se construya. Yo no he hablado de uno de ellos, por cierto, que es muy importante, que hoy día en Venezuela es muy requerido, es la justicia. Una justicia sin apellido, es la justicia. Contra el crimen, justicia. Crimen cualquiera que él sea, cualquier irrupción de lo que es el Estado de Derecho y la legalidad. Eso es importantísimo. La transparencia y la honestidad contra la corrupción. Eso nosotros no es que es medio, no, lo que pasa es que él lo hace por una buena razón. No. Aquí es la transparencia y la honestidad por encima de todo. No me interesa cuál es la razón. Si usted fue corrupto, no fue medio corrupto. Eso está mal. La responsabilidad por encima de la complicidad. Es decir, yo tomo una decisión y luego, ay no, pero es que yo no me había dado cuenta que iba a generar tal cosa. No. Yo tomo mi decisión y soy libre de tomar decisiones, pero tengo que saber que lo que yo haga o deje de hacer tiene una responsabilidad, una consecuencia. Y sobre esa consecuencia yo tengo que ser responsable, no importa lo que, o sea, yo tomé la decisión por mi libre albedrío, no puedo luego evadir el resultado de lo que haya sido mi decisión, ya sea activa o pasivamente. Dos que me gusta mucho mencionar, la solidaridad. La solidaridad nosotros la concebimos como algo que contribuya con que la persona se fortalezca. No como la solidaridad de mantenerte menos mal, o sea, donde te suavizo tu dificultad y tu tragedia, pero tú sigues estando mal. No, nosotros creemos en la solidaridad ciertamente y lo ejercemos muy intensamente en el partido y en Venezuela Tierra de Gracia para nosotros es esencial y sobre todo en esta Venezuela, pero siempre para fortalecer al individuo de forma tal que vaya a salir de esa situación. No nos interesa que se quede ahí. Eso no es para nosotros importante. Luego, el otro que es claramente distinto a lo que son valores de otros sistemas y del sistema actual es la subsidiariedad. Todo lo que pueda hacer el privado, nosotros vamos a proponer, a promover, a fortalecer, a empujar que lo haga el privado. Y el Estado que se quede a lo que el Estado debe ofrecer, que es en esencia seguridad y justicia.
Y aún así, el modelo de justicia que nosotros estamos desarrollando es una justicia liberal, en donde también hay un rol muy importante del ciudadano. Eso no quiero adelantarme porque no es mi área, pero sí el equipo que está trabajando en eso tiene una propuesta súper novedosa que a nosotros nos parece que le va a agregar mucho valor al modelo y a Venezuela. Bueno, la libertad, por supuesto, como concepto por encima del colectivismo y de todo lo que sin libertad nada de esto sería posible o será posible, y por eso tanto empeño nuestro en no quedarnos con soluciones incompletas, intermedias y por si mientras tanto, sino llegar realmente a lo que es la libertad para poder ejercer, desarrollar. Yo no veo la hora de que lleguemos a ese día, porque yo sí quiero estar y hacer con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, que esto se convierta en realidad. Y esa emoción que siento yo cada vez que hablo de esto, porque sé que es posible, es la que yo quisiera transmitirle a todos los venezolanos, a todos los ciudadanos, a todos los que les interese en este territorio desarrollar su vida y la de su familia. Así es, Katy. Y esa emoción con la que hablas, creo que es la emoción que tenemos muchos. Justamente, a ver, la ilusión de, mira, una Venezuela diferente es posible y esa Venezuela diferente la estamos trabajando y la estamos trabajando desde 20. Una Venezuela liberal, una Venezuela con el individuo en el centro del desarrollo, una Venezuela de libre mercado y una Venezuela con el Estado al servicio del ciudadano. Ya antes de cerrar, Katy, sería bueno hacer como un resumen justamente de las lecciones de lo que hemos ido conversando aquí en este rato. Yo creo que rescato algunas cosas, el tema de trabajar e insistir en ese cambio de conceptos y hay que hacerlo desde ya para que cuando llegue el momento sea mucho más fácil poder impulsar las reformas que son necesarias. Y bueno, yo creo que conectar eso con el resto de las ideas de esas 10 premisas de las que tú nos comentabas hace un momento. Ahora, el día después, ¿cómo visualizas tú ya para cerrar justamente y darte un poquito más de emoción de esa de la que nos hablabas hace un momento? ¿Cómo visualizas la construcción de esa Venezuela tierra de gracia? ¿Cómo lo observas? ¿Cuáles creen que sean las principales oportunidades que tengamos? ¿Cómo lo ves? Ay, Dios mío, qué emoción. Bueno, mira, lo que pasa es que todo lo que nosotros logremos concretar para ese día después, lo tenemos que empezar a hacer desde ya. Si no lo empezamos a hacer desde ya, vamos a perder un tiempo valiosísimo y sobre todo la posibilidad de hacer ese clic en nuestros conciudadanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos basamos en un sistema que hace innovación en lo político porque es totalmente contrario al anterior. Es decir, aquí estamos hablando del ciudadano en el centro y el Estado al servicio del ciudadano. Eso no está en el imaginario de los venezolanos en promedio. Ustedes dos, por ejemplo, son parte de una generación que no conoce absolutamente nada de eso, a menos que lo haya leído en alguna referencia de otro país. Entonces, cambiar ese esquema mental de las personas que no tengan que pensar que entonces el Estado me tiene que conseguir tal cosa o tal otra, eso hay que empezarlo a hacer desde ya y comenzar a escribir esos modelos de relación del ciudadano con la instancia que le va a facilitar las oportunidades, pero no que se las va a entregar, que se las va a gestionar o a generar. Luego, incentivar el esfuerzo privado para que invierta y vuelva a tener confianza en el país. Para eso hace falta también, desde ya, empezar a explicarles a todos esos empresarios, productores, industriales, comerciantes, lo que sea, que lo que nosotros estamos planteando los fortalece más bien y conseguir que con ellos mismos vayamos construyendo esos modelos que van a permitir que esa inversión se concrete. Y no solo la de los privados que están en Venezuela. Es que nosotros lo que estamos viendo, Elías, y con lo que está pasando en lo político en el resto de Latinoamérica, más me corrobora a mí esa idea, que nosotros podemos llegar a ser una oportunidad de inversión internacional importantísima si lo logramos construir desde ya y ofrecer esa alternativa a los inversionistas de otros países.
¿Por qué? Bueno, porque si nosotros de verdad alcanzamos la libertad con un sistema como este, con un sistema con ese nivel de justicia, de transparencia, de respeto y apego al Estado de Derecho, de un Estado pequeño y un ciudadano donde el mérito, la innovación, la ciudadanía sean lo que marque, cualquier inversionista con sentido común, viendo el nivel de destrucción que hay, donde todo se puede hacer desde cero, de nuevo, con las mejores prácticas, con las mejores tecnologías, tiene que tener ganas de invertir aquí, porque si mira para abajo el resto de Latinoamérica, con el perdón de nuestros vecinos, lo que vemos es que van para peor. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos y por eso tenemos que empezar a hacer desde ahorita. Si nosotros logramos hacer eso desde ahorita, tener nuestros proyectos configurados desde ahora, con los aliados institucionales y ciudadanos desde ya, cuando llegue ese día después va a ser mucho más sencillo. Va a haber un primer periodo muy duro, y hay que tenerlo claro también porque estamos en un país paupérrimo, en términos de todo, en términos económicos, de ciudadanía y de salud. Entonces, a la población hay que atenderla al principio. Pero durante ese tiempo se deben estar desarrollando ya las otras alternativas que hemos construido y que en ese momento se empiezan a implementar. Entonces, yo veo eso, no lo veo como en 20 años, probablemente haya cosas que por su complejidad tecnológica o por su duración, por ejemplo, en el área agrícola, por la duración del periodo de crecimiento o lo que sea, tengan unos años de duración X, pero no lo veo como algo súper cuesta arriba, que no sé qué, siempre y cuando lo comencemos a construir desde ahorita. Y la buena noticia es, como les dije, por donde empezamos este programa de hoy, que la gente se está dando cuenta y te lo viene a decir como si descubrió la pólvora mojada. No, nosotros queremos, bueno, pero eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Entonces, ese clic hay que seguirlo buscando en todos los sitios, en salud, en educación, en agro, en lo que sea. Porque cuando tengamos todo ese tejido constituido, apostando a aquel futuro, ese día llega y ese día tú vas a, o sea, el despliegue de felicidad de salir a trabajar va a ser maravilloso. Catalina, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por hablarnos de Venezuela Tierra de Gracia. Esa Venezuela Tierra de Gracia es posible y qué bueno que no solamente es posible, sino que la estamos construyendo desde ya. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Oriana. Gracias a ustedes dos por ser fantásticos. Gracias. Bueno, ya despedimos de este programa. El tercer capítulo ya del Manual Liberal. Entonces será hasta una próxima oportunidad. No sé si ibas a agregar algo, Ori, antes de despedir. No, estoy. Catalina me dejó muy emocionada y con ganas de poder replicar todos estos conocimientos, además de decirle a la gente que el trabajo vale y va a ser reconocido, que esto debemos empezar a construir ahorita y que los ciudadanos puedan ser el reflejo de lo que queremos en nuestra sociedad. Me alegro que te haya servido así. Gracias a todos, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí. Entonces nos despedimos. Chao. Chao.